nuevamente con ustedes en su programa Ojo con la Vista. Como habíamos anunciado al principio, tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Margarita Arbaje. Hola Maggie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias doctor. Encantada de estar en su programa. Cuéntenos, doctora Arbaje, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de llevar las imágenes al cerebro para que puedan ser vistas por nosotros, por el ser humano. Si hay alguna alteración en ese nervio óptico, estas imágenes no pueden ser vistas y por eso el glaucoma va dañando el nervio óptico y con eso se va perdiendo la agudeza visual y el campo visual. Esta estructura, el nervio óptico, es lo que conecta literalmente su ojo con el cerebro. Exactamente. ¿Qué compone ese cable, ese nervio óptico realmente? El nervio óptico está compuesto por 1.000.000 de fibras nerviosas, como si fuera un cable de tendido eléctrico grueso, que está dentro de ese cable hay 1.000.000 de cablecitos pequeños. Asimismo, como el cable esos cablecitos se pueden ir destruyendo y la intensidad de la luz se va disminuyendo, asimismo pasa con el nervio óptico. Cuando tenemos una alta presión dentro del ojo o cuando hay una poca irrigación, o sea, llegada de sangre a ese nervio, esas fibras nerviosas se van destruyendo y la visión se va perdiendo. Pero el paciente no se da cuenta porque la visión se va perdiendo desde la periferia hacia el centro. ¿Cómo incide la presión en el daño de esa estructura? En el ojo se produce un líquido cristalino que se llama humor acuoso. Ese humor acuoso tiene una circulación especial para salir del ojo. Si hay alguna obstrucción en esos canales de salida, se aumenta la presión dentro del ojo y va a dañar la parte más débil, la parte más sensible, que es el nervio óptico. Ese nervio óptico se va excavando, se va ahuecando y lo que va dañando esas fibras nerviosas que yo mencioné anteriormente. En pantalla podemos ver un video muy explícito. Aquí vemos el humor acuoso, cómo se va produciendo y va circulando en la parte anterior del ojo hasta salir por lo que llamamos el ángulo de la cámara anterior. Por eso muchas veces podemos escuchar que yo tengo un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, cuando ese humor acuoso no puede salir de dentro del ojo, se aumenta la presión y va dañando y excavando ese nervio óptico, como vemos en esta imagen. ¿Quiénes deben de ser evaluados para descartar de que exista realmente posibilidad de padecer de glaucoma? Aunque es una enfermedad que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, desde el niño cuando nace hasta el anciano, es más frecuente a partir de los 60 años. A partir de los 40 años la presión dentro del ojo comienza a subir y así a partir de los 60 se es más susceptible a padecer la enfermedad. Pero también las personas con enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial, la diabetes, pueden ser más susceptibles de padecerla. Pacientes con traumas oculares, los pacientes de raza afroamericana pueden ser más susceptibles a padecer de glaucoma. Okay. Usted mencionó anteriormente que habían diferentes tipos de glaucoma y con relación al ángulo, ¿cómo se evalúa esto en la consulta? En la consulta, el diagnóstico de glaucoma se puede realizar en una consulta rutinaria por un oftalmólogo. Ahí tomamos la presión del ojo, son estudios nada invasivos ni dolorosos, se toma la presión intraocular, se observa el ángulo de la cámara anterior para saber si es un ángulo abierto o estrecho y también observamos el nervio óptico. Si hay alguna alteración en cualquiera de estos elementos, entonces vamos a estudios más sofisticados o más profundos, vamos a decir, más específicos de glaucoma, que tampoco son
invasivos como es el campo visual, la paquimetría, la tomografía de nervios ópticos y las fotografías de los nervios. ¿En qué consiste la prueba que usted acaba de mencionar, el campo visual? El campo visual va a detectar de manera temprana la pérdida de la visión desde la periferia hacia el centro. Hace un ratito mencioné que el paciente no se daba cuenta de la pérdida de visión porque si ponemos a leer las letras en la cartilla que normalmente usamos, el paciente con glaucoma avanzado puede leer 20/20 y no detectar que tiene un glaucoma. Pero el campo visual detecta la pérdida de visión desde la periferia y así diagnosticamos de manera temprana lo que es el glaucoma. Doctora, para definir que un paciente tiene glaucoma, ¿cuáles pruebas deben de ser positivas? ¿Qué evaluación debe de hacerse para definir de que ese paciente de ahí en adelante ya es un paciente con glaucoma? Yo mencioné hace un momento presión intraocular, campo visual y observación del nervio óptico. Si de estos 3 elementos hay 2 alterados, ya podemos diagnosticar un glaucoma. O sea, si tenemos una presión alta con un campo visual alterado, consideramos a un paciente glaucomatoso. O una alteración del nervio con presión intraocular elevada, pero un campo visual normal, también es glaucomatoso. Okay. ¿Cuál es la presión? Hemos hablado de presión elevada. ¿Cuál es la presión normal en el ojo? Se ha determinado desde hace muchos años de 10 a 20 una presión intraocular normal, pero desde años recientes para acá se ha determinado científicamente con estudios que un paciente con presiones consideradas dentro de lo normal también podía padecer de glaucoma, que es el llamado glaucoma de presión normal. Y en este caso ya la presión no es el elemento desencadenante de la enfermedad, sino una falta de llegada de sangre al nervio óptico. Ok. ¿Cómo se manifiesta, doctora, los cambios por glaucoma en esas pruebas que usted ha mencionado, principalmente campo visual? Vamos a encontrar, y tengo unas imágenes muy interesantes del campo visual, vamos a encontrar que van apareciendo manchas o escotomas en el campo visual y se van a ir cerrando y produciendo una pérdida de visión total prácticamente. ¿Cómo es que se afecta el campo visual? ¿Cómo? Si vemos, van apareciendo sombras que van a ir llenando ese campo visual, pero la parte central es la última que se pierde. Por eso tenemos pacientes que llegan a nuestra consulta diciendo que últimamente han chocado manejando en sus vehículos en 2 ocasiones porque no han visto los vehículos que están por los lados. Doctor Arbaje, muy interesante su exposición. Nosotros queremos al regreso hablar sobre lo que sería el manejo de glaucoma y pruebas específicas, las diferentes opciones que tienen estos pacientes para controlar lo que sería el glaucoma o enemigo silente. Con el permiso de ustedes, vamos a una pausa para comerciales y regresamos.